Estimados estudiantes, ¿cómo están? Reciban el saludo, ¿no?, del profesor Remer Flores. Y estamos aquí, como siempre, al pie del cañón, para, en esta ocasión, como usted ya sabe, desarrollar, ¿qué semana? A ver, por si acaso, primera pregunta. Recuerde que oficialmente esta es la semana 6, pero, desarrollaremos el día de hoy lunes, la semana número 7. Por supuesto, 7, como dice Andrea. Ajá, semana 7. Bueno, ya lo sabía por las primeras clases que he recibido eh, el día de hoy. Muy bien. ¿Qué veremos en geografía? Primero, la continuación, la continuación del tema de la semana 6. Le hago recordar, ¿cuál fue? Clima, tiempo y climas del Perú. ¿Qué veremos el día de hoy? Veremos, producto de actividades humanas, ¿qué está pasando con el clima hoy por hoy? Escribe en el chat, ¿cuál es la principal amenaza en estos tiempos a la humanidad? Y no me diga el coronavirus, por favor. Estamos hablando de una amenaza que se ha ido gestando desde hace más o menos 2 siglos. Tiene sus orígenes en la primera etapa de la revolución industrial. Nos referimos al calentamiento global, correcto, ¿no? Al calentamiento global. Y algunos dirán, profesor, eso es mentira. ¿Cuál calentamiento global? Si allá en España mi tío me ha contado y he visto por las noticias que hay un frío tremendo, -15, -20, nunca habían sentido tanto frío los españoles. Hasta nombre le han dado a la tormenta. Filomena, creo que le llaman, profesor. Es verdad, hay una tormenta, no, hay una ola de frío en España. Por eso es que algunos prefieren decirle al problema cambio climático, que es un mejor concepto, jóvenes. ¿Por qué? Claro, porque si nosotros creemos que el problema solamente es el calentamiento global, uno pensará, entonces, ¿por qué en algunas zonas está haciendo más frío? No se olvide, la atmósfera es como una ecuación balanceada. ¿Qué pasa si en un lado de la ecuación usted hace unos cambios? En el otro lado, ¿habrán implicancias? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto. Profe, no entiendo. El cambio climático, que es un mejor concepto, tiene que ver con el calentamiento global, pero también con las olas de frío, las tormentas de nieve, las temperaturas cada vez más gélidas que se soportan en diferentes partes del mundo. ¿O acaso no recuerda esta imagen cuasi apocalíptica de las cataratas del Niágara? ¿Recuerda en los últimos años alguna foto extraña tomada desde las cataratas del Niágara? ¿O es necesario que le muestre un video o una foto de lo que me refiero? Jóvenes, ¿qué es lo normal cualquier día en esa frontera entre Canadá y Estados Unidos? Ver cómo el agua fluye, cae, ¿correcto? Ya. ¿Qué sería lo extraño? Que el agua ya no fluya. ¿Por qué? Porque ahora el agua está ¿qué? Y a eso me refería. El agua está congelada. Eso ya ha ocurrido varias veces. O antes pensaríamos que era improbable la caída de nieve en Egipto. Pregunto, ¿en la última década se ha dado ese tipo de fenómenos, nevada en Medio Oriente o en Egipto? ¿Ha escuchado alguna noticia al respecto? ¿O quien habla está divagando y está diciendo cosas que nunca han sucedido? ¿Mm? ¿Qué dice usted? ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido? Y la respuesta, si usted revisa, googlee por ahí, es que sí, se han dado.
Imagínate. Dos, dos situaciones que uno pensaría que deberían ser distantes. Camellos y nieve en una misma foto. Correcto lo que dice Yanli. También ha nevado en alguna parte del Sahara. Dígame, ¿es o no lo que hemos mencionado? Consecuencias, manifestaciones del cambio climático. ¿Qué opina usted? Son manifestaciones del cambio climático, jóvenes. El cambio climático es real. Por suerte, ya dejó la Casa Blanca un personaje que lo que hacía más bien era negar el cambio climático. Así como negó el coronavirus, negaba y niega, porque todavía vive, el cambio climático. Nos referimos pues al inefable Donald Trump. Y fue justamente ese negacionismo el que lo impulsó para retirar a Estados Unidos del principal instrumento internacional para combatir el cambio climático. Nos referimos, como dice Carlos Antonio, al tratado, al Acuerdo de París. Acuerdo al cual el Perú pertenece, ¿sí o no? ¿El Perú es parte del Acuerdo de París? Claro que sí. ¿Tiene el Perú que cumplir con algunas obligaciones según el Acuerdo de París? ¿O el Acuerdo de París solamente involucra países industrializados? ¿Tenemos obligaciones o no, jóvenes? ¿Tenemos responsabilidades o no? Según el Acuerdo de París. Sí, las tenemos. ¿Serán las mismas de los países ricos? No son las mismas. Por obvias razones. Los principales responsables de haber llegado al borde del abismo ambiental, dígalo, son los países pobres o ricos, jóvenes. ¿Quiénes son los principales responsables? Y es verdad lo que dice Talía. Responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Muy bien, Talía. Talía sí ha leído el boletín con respecto al Acuerdo de París, que menciona ese punto. Responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Muy bien. Los países ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte del desarrollo que tienen es debido a que experimentaron la revolución industrial. El Perú ha experimentado en algún momento de su historia la revolución industrial, jóvenes. Y la respuesta es no. No somos un país industrializado. ¿Con cuánto contribuye, por ejemplo, la República Popular China en relación, en relación a la emisión de dióxido de carbono? China es el principal contaminante del planeta. Es la nación que más emite dióxido de carbono. ¿Cuánto? Casi la quinta parte, jóvenes, de todo el problema mundial lo genera un solo país. Casi el 25% generado por China, jóvenes. Más abajo, con 15, 16% está Estados Unidos. Anímese a darnos una cifra. ¿Y el Perú emite gases de efecto invernadero? Escuche bien la pregunta. ¿El Perú emite gases de efecto invernadero? Por supuesto, todos los países emiten gases de efecto invernadero. Pero el porcentaje de emisión del Perú será, a ver, una cifra. Primero, mayor o menor a 5%. Mayor o menor a 5%. Menor. A ver, analiza esta. Mayor o menor a 1%. Cuidado con lo que va a responder, ¿ah? Mayor o menor a 1%. Y la respuesta es menor también. Y la última, mayor o menor a 0.5%.
que es poquísimo con respecto al total. Mayor o menor al 0.5%. Menor todavía a 0.5%. Ahora es probable que usted diga, profesor, eso merece un aplauso. Eso seguramente se debe, profesor, a que el Perú, a través de diferentes gobiernos, ha incorporado políticas destinadas a adaptarse al cambio climático, cambiar la matriz energética, contaminar menos, regular las fábricas que contaminan, hacer una campaña agresiva de educación ambiental desde el nido. Somos un país verde, profesor. Por eso es que contaminamos tan poco, jóvenes. ¿Es verdad eso? No, jóvenes, no es por eso. Entonces, la razón es que somos un país pobre. Como somos pobres, contaminamos menos. Esa es la triste realidad. Correcto. Gran parte de nuestra pobreza y dependencia tecnológica es porque no tenemos industria. Profesor, entonces estamos condenados a nunca ser desarrollados. No, jóvenes. Para nuestra buena suerte, hay ejemplos de países que no han tenido la clásica industrialización y ahora son del primer mundo. Les menciono algunos. Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda. No son países altamente industrializados a la clásica, pero son del primer mundo. Pero como en muchas cosas de la vida, jóvenes, ello implica una gran inversión en qué ámbito de la realidad, que es la clave, la educación, ¿no? Acompañada de ciencia y tecnología. Gente más educada, gente más empapada en cuestiones científicas y tecnológicas, por ejemplo, no haría campaña contra las vacunas. Un claro ejemplo de lo que estoy mencionando es, no se ha visto cifras acerca de qué porcentaje de peruanos, según encuestas, no se vacunaría. Ayer lo vi en Panorama y en Cuarto Poder. El resultado viene desde el inicio, desde hace una semana. Fue dado por la encuestadora Ipsos Apoyo, o Ipsos creo que se llama solamente ahora. Y es un porcentaje, la verdad, que alarmante. 48% de encuestados dice que no se vacunaría. Eso es ignorancia, jóvenes. Pero bueno, hablemos más bien de otro problema. Dejemos al coronavirus y hablemos del cambio climático ahora. Primero tenemos que recordar qué cosa es la atmósfera. Es una capa gaseosa que rodea la Tierra, eso ya lo sabe usted. Está compuesta por varios gases y aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Las partículas sólidas de pequeño tamaño. Forma el sistema ambiental integrado con todos sus componentes. Claro, recuerde que la atmósfera es un componente de un sistema más grande. ¿Recuerda cuál? La atmósfera es el componente gaseoso. A ver, complete. ¿Cuál es el componente líquido? El componente líquido se llama hidrósfera. El componente sólido, la litosfera. El componente vivo, conformado por la flora y la fauna, la biosfera, y hay que agregar, pues, a un quinto componente que somos nosotros, la denominada antroposfera. Entonces forma un sistema mucho más grande. ¿Cuáles son los dos gases más abundantes en el aire que respira? Son el nitrógeno con 78% y el oxígeno con casi 21%. Otros, argón, dióxido de carbono, el CO2 que usted le llama, monóxido de carbono, metano, que es CH4, dióxido de nitrógeno, NO2, etcétera. También hay que recordar que entre estos gases tenemos un grupo que se llaman termorreguladores. ¿Por qué se les llama termorreguladores? Porque regulan la temperatura. ¿De qué manera? Atrapando calor.
Ejemplos, el vapor de agua, o sea, el agua en forma de humedad, y el dióxido de carbono, el CO2. Importancia de la atmósfera, todos sabemos la importancia. Tiene un papel importante en el calentamiento de la Tierra. Si no hubiese atmósfera, la temperatura del planeta sería varios grados bajo cero. El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar que llega y la radiación emitida por la Tierra. A ver, un adelanto. ¿Cómo se llama a la radiación emitida por la Tierra hacia el espacio? Le doy dos opciones. Radiación UV o IR. IR o UV. IR. Ahora escriba, ¿qué significa IR? ¿Radiación qué? Le emiten los cuerpos calientes. ¿Quién calienta? El Sol. Radiación infrarroja. No olvidar, clave, ¿eh? Para entender qué es el efecto invernadero, no se olvide. Esta radiación emitida por la superficie hacia el espacio se llama infrarroja. Recuerde que las dos capas más bajas de la atmósfera son la troposfera, en primer lugar, y arriba, la estratosfera. Dígame, la famosa capa de ozono, ¿dónde se ubica? ¿En la troposfera o en la estratosfera? La capa de ozono, también llamada ozonosfera. En la estratosfera. Y de una vez, ya que he mencionado a la capa de ozono, ¿cuál es su principal función? ¿Por qué es importante para nosotros la capa de ozono? Porque absorbe, filtra la radiación. ¿Qué tipo de radiación? Que de llegar con mayor fuerza aumentaría, por ejemplo, los casos de cáncer a la piel. Los rayos UV. ¿Existe algún acuerdo internacional que se focalice en la protección de la capa de ozono? Y la respuesta es sí. No es el protocolo de Kioto, no es el acuerdo de París. Nos referimos al protocolo de Montreal. Correcto, Lorena Jansby. ¿Ya? O sea, hoy día vamos a hablar de 3 acuerdos internacionales. El protocolo de Montreal, que tiene que ver con la capa de ozono y su protección, y los otros 2 que tienen que ver con el cambio climático. En orden cronológico, ¿a quién mencionamos primero? ¿Al protocolo de Kioto o al acuerdo de París? ¿Cuál se adopta primero? El protocolo de Kioto, 1997. En cambio, el otro tiene poco más de 5 años. El acuerdo de París, adoptado en el 2015. Recuerde que la troposfera es la zona de la atmósfera que, dada su ubicación, presenta la mayor concentración de gases y es el lugar donde ocurren los fenómenos meteorológicos. Ahora sí, de lleno, ¿qué es el cambio climático? Es la alteración del clima causada por el calentamiento global. Causas. Jóvenes, el paso del Pleistoceno al Holoceno sería un buen ejemplo de cambio de tiempo o de clima. De clima, porque el cambio de tiempo se da en cuestión de horas, días. Es repentino, como cuando amanece nublado, ¿no? Y tenemos brillo solar al mediodía. Eso es cambio de tiempo. ¿El clima puede cambiar? Sí puede cambiar, pero en un periodo no menor a 30 años. En el caso del paso del Pleistoceno al Holoceno estábamos hablando de miles de años, pero hay una gran diferencia entre el cambio experimentado por el clima al pasar al Holoceno con el cambio climático que actualmente todos percibimos. ¿Cuál es? Que el actual se le atribuye a las actividades realizadas por ¿quién? ¿Quién es el principal responsable del cambio climático, jóvenes? El hombre. Veamos de qué manera. Primero, el efecto invernadero antropogénico, o sea, generado por el hombre.
la deforestación y también la alteración de la circulación atmosférica y oceánica, o sea, la alteración en el patrón de movimiento de los vientos y las corrientes marinas. Principales gases de efecto invernadero. En primer lugar, el dióxido de carbono. Segundo responsable, el metano. Y en tercer lugar, el óxido nitroso. También tenemos los gases fluorados. Veamos la secuencia del proceso llamado efecto invernadero. Primero, la energía del Sol o radiación cae sobre la Tierra. 1. Según la imagen, jóvenes, según la imagen, ¿toda la radiación llega a la superficie? Y la respuesta es no. ¿Qué objetos allá arriba son los primeros en desviar parte de la radiación? Las nubes. Las nubes. Una parte llega a la superficie, la otra es reflejada. 2. Parte de la energía se refleja hacia el espacio, las nubes. 3. La superficie terrestre se calienta por la radiación que sí llega y emite ¿qué tipo de energía? La superficie se calienta, jóvenes, y emite ¿qué tipo de energía? IR, infrarroja, muy bien. Ahora yo le pregunto, ¿toda la energía infrarroja se va al espacio? No. Hablemos primero de la que sí se va. 4. Parte de la radiación infrarroja se emite hacia el espacio. Parte. 5. La otra parte se remite aquí a la Tierra, ganando más calor. Pero ya no son nubes, jóvenes. ¿Me puede decir qué originó que la temperatura o la radiación infrarroja se haya quedado atrapada aquí en la atmósfera? La presencia de esos gases, de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso. Bien, veamos las consecuencias del cambio climático. Primero, la desertificación. Mira esos terrenos. Te dirá, profesor, ¿y esto tiene que ver con las sequías? Sí, tiene que ver también con las sequías. Malas prácticas agrícolas, sequías. Cuando yo le expliqué la semana pasada sobre el fenómeno del Niño en el Perú, le mencioné que en la costa norte aumentan las lluvias. Pregunto, si en una parte del Perú aumentan las lluvias, en otra parte del Perú, ¿qué ocurrirá? Disminuyen estas, generando sequías. Bueno, ahí tiene usted una consecuencia de la sequía, la desertificación de los suelos. 2. Retroceso de los glaciares. Si la temperatura atmosférica promedio está aumentando, nos preguntamos, ¿qué pasa con la masa de hielo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Este fenómeno en zonas de alta montaña se llama retroceso glaciar. En un primer momento puede ser visto hasta con buenos ojos. ¿Por qué? Porque hace que el hielo se funda y forme lagunas. Y esas lagunas nacen ¿qué? Los ríos que son utilizados para generación hidroeléctrica, para irrigar los campos de cultivo y para las diferentes actividades aquí en las ciudades que están en la parte baja. Pero jóvenes, va a haber un momento en el cual ya no exista hielo que fundir. Y cuando ya no exista hielo que fundir, la gran pregunta es, ¿contamos con plan B, por ejemplo, aquí en Lima Metropolitana? Porque usted debe saber que el agua que usted consume proviene de una laguna cerca a Ticlio. Esa laguna tiene agua por deshielos de glaciares. Y esos glaciares están desapareciendo. Por tanto, en un futuro no muy lejano, hielo no va a haber. La laguna va a desaparecer. Y con esta, el río Rímac. Vuelvo a la carga.
¿Tenemos plan B? Y la respuesta, joven, es que no tenemos plan B. Y hay algo peor que no tener plan B, jóvenes. ¿Saben qué cosa es? No ser conscientes del problema siquiera. El próximo año, el 2022, tenemos elecciones de qué tipo. Si usted no se va a estrenar votando este año, lo hará el 2022. No, este año son las presidenciales. 21. El 22 tenemos qué tipo de elecciones. El 22, las locales y regionales. Elegiremos alcaldes y gobernadores regionales. ¿Cree usted que en la campaña por el sillón de Lima Metropolitana debería ser un tema de la campaña el cambio climático? Y para ser más específicos, su consecuencia que implica el desabastecimiento de agua potable en millones de peruanos, debería estar en la agenda. Ya, me adelanto, jóvenes. ¿Estará? ¿Será el tema que pidan los ciudadanos del cual se hable? Ese es el problema, no. Porque creemos que hay cuestiones más importantes. ¿No? ¿Acaso no es importante la inseguridad? Por supuesto que es importante acabar con la inseguridad. Con el tráfico espantoso de Lima. Sí, es verdad, hay problemas acuciosos. Pero jóvenes, para que usted sea robado o para que usted reniegue del tráfico, primero implica algo, ¿no? No quiero ser Descartes, ¿no? René Descartes o Descartes como se escribe, ¿no? Pienso, luego existo. Pero para que usted se pueda quejar de esos problemas, primero tiene que estar con qué. A ver, está claro que para que usted se pueda quejar de esos problemas, usted tiene que estar con vida, ¿no? Y si no hay agua en Lima, la vida corre peligro. No se olvide la frase que no es hueca. Agua es, a ver, complete, la famosa frasecita. Hay frases que son huecas, es verdad, esta no. Esta es real. Agua es vida. Bien. Tercera consecuencia. Mayores episodios de olas de calor. Correcto, Yanli, también afecta a la agricultura, que tiene que ver con la provisión de alimentos. Es increíble que no hablemos en el Perú sobre el cambio climático. Es más, yo me he ido todavía a la campaña municipal del próximo año. Jóvenes, este año 2021, en las presidenciales, debería ser uno de los temas importantes a debatir. ¿El cambio climático? Exigirle a De Soto, a Guzmán, a Mendoza, a Fujimori, a Salaverry, a Urresti, a Forsyth y otros más, debatir sobre el tema. Ya, usted, ya sea por TikTok, ya sea por Facebook, por Instagram, se ha percatado que entre los temas que se discuten, ¿no? Para convencerle a usted que vote por tal o cual personaje, ¿se hable sobre el cambio climático? Ese es otro problema. Tampoco está en agenda. O sea, pareciese que en este país llamado Perú no existe el cambio climático. No hay ninguna consecuencia derivada del cambio climático. ¿Sabes a qué nos parecemos, jóvenes? A la banda de música del Titanic. ¿Recuerda que hacía usted la banda del Titanic en pleno hundimiento? Es verdad. ¿Seguían qué? El transatlántico está que se hunde y ellos siguen tocando. Así estamos, jóvenes. Episodios de olas de calor. Ya, hay que ser también francos con la información que se da. Esta última consecuencia es muy alarmante
y amenazante en nuestro país? Mm, no, jóvenes, salvo de repente el sí de Carlos Daniel se refiere a algunas zonas de Piura, donde, producto del fenómeno del Niño, por ejemplo en Catacaos o en Sullana, la sensación térmica llega a 35 grados centígrados. Pero en líneas generales, jóvenes, en líneas generales, no. Cosa que sí pasa, ¿saben dónde? En Nueva York, en París, en Roma, en Madrid, en época de verano. ¿Verano? Profe, pero se hace frío en España. Por eso digo, en época de verano en esos lugares. Vale decir, a mitad de año. Julio, agosto. Jóvenes, en esos lugares la temperatura sobrepasa los 40 grados centígrados. Si usted en Madrid o en Nueva York con 45 grados centígrados no cuenta con aire acondicionado, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede suceder con ese anciano? ¿Qué le puede pasar a ese niño de solamente 5 meses de vida? Puede morir. Y no es una exageración, jóvenes. Sin aire acondicionado usted puede morir. Ajá. Por golpe de calor. Lo más parecido a un golpe de calor es que usted, dentro de Lima en verano, esté expuesto a un golpe de calor, no tanto por el ambiente, porque no llegamos a más de 32 grados, pero imagínese trabajar, escuche, en una panadería. Usted es el hornero y no existe ventilación, jóvenes. Y no le queda otra que trabajar en esas condiciones porque lo despiden. Si se queja, lo despiden. O en una mina informal, porque las grandes minas obviamente sí tienen el equipo adecuado, ¿no? De ventilación. O sin estar en una mina o en una panadería, esto lo veíamos bastante. Es verdad, tiene razón. Se me está olvidando, Yangli. Las personas que vemos que están en el piso número 18 de un futuro edificio. Ahí, bajo el sol. Y otro trabajo que por estos tiempos ya no se va a ver. Los jovencitos especialmente que se disfrazaban de Pikachu y recorrían las playas para ganarse unas cuantas monedas tomándose foto con los niños que asisten a la playa. ¿Recuerda? Muchos de esos jóvenes en ese tipo de disfraces sí soportaban temperaturas de 40 grados centígrados. O sea, le pongo esos ejemplos para que sí es verdad, alguien diga, profesor, pero acá en Lima también hay golpes de calor. Sí, pero en esos casos, yo hablo de golpes de calor que afecten a toda la población. Eso ocurre en Madrid y en Nueva York. Cada vez son más seguidos por cambio climático. Sigamos. También tenemos la elevación del nivel de los océanos. Claro. ¿Y esto como consecuencia de qué, jóvenes? ¿Por qué el nivel de los mares aumenta? Porque los casquetes polares en el Ártico y en la Antártida se deshielan. Se pasa de estado sólido a estado líquido, el nivel del mar aumenta. ¿Qué pasa con aquellas ciudades, regiones que se encuentran a orillas del mar, jóvenes? Van a ser inundados. Ejemplos. Hay un estado europeo cuyo nombre deriva de esa lucha incesante de su población desde hace siglos con el mar. Y nos referimos a qué estado europeo, de ahí su nombre. Mucha gente cree que se llama así porque la gente tiene baja estatura. No, no se llama así porque la gente sea de baja estatura. Nos referimos al reino de los Países Bajos. A los Países Bajos, más conocido como Holanda, ¿no? Por algunas personas todavía. En el norte de Italia tenemos una ciudad, sí, romántica, es verdad, pero que está desapareciendo. Venecia. He visto reportajes sobre Venecia, está desapareciendo.
está lanzando un SOS al mundo al respecto. Pero Venecia no es la única ciudad europea que tiene canales. La capital de los Países Bajos, ¿cuál es? Escriba, también presenta canales. Es más, sus puentes tienen tulipanes, bien adornadita. Nos referimos a Ámsterdam. Y en la vecina, Bélgica, también destacan algunas ciudades como Amberes y Brujas. Sí, escucho bien. Profe, ¿por qué le llama así a mis amigas del salón? Brujas, no. Hay una ciudad en Bélgica llamada Brujas. Googleé, busque imágenes y va a observar ahí que parece Venecia. También tiene un montón de canales. Brujas, en Bélgica. Y no hay que alejarnos demasiado. Aquí en nuestro país también tenemos ejemplos de ciudades que van a desaparecer. Es más, vamos a retroceder en el chat a ver. Alguien lo había escrito ya. Vamos a ver. Ajá, Yansli había sido, que participa bastante. Gracias, Yansli. La Punta Callao. Vio por WhatsApp o por noticieros hasta dónde dio el agua marina en la punta. Algunas personas inclusive fueron tumbadas por el maretazo. Ahora le diré que eso fue una anomalía, por si acaso. Eso lo que usted vio el fin de semana fue una anomalía en la Punta Callao. Aquí yo hablo de algo sostenido, que es peor. Porque una anomalía es eso, pues jóvenes. El agua llega hasta la vereda, el agua llega hasta el parque, pero luego retrocede. En cambio, la elevación del nivel del mar es para que el agua simplemente avance en forma gradual, pero ya no regrese. O sea, áreas verdes van a estar bajo el agua. Viviendas van a estar bajo el agua. Eso va a suceder, jóvenes. Antes de pasar a la siguiente consecuencia, pero al menos la población en la punta, en Ámsterdam, en Venecia, en Amberes, en Bristol, Reino Unido, en Brujas, puede hacer qué? Trasladarse a zonas más altas. Me alejo del litoral y voy a estar en zonas más elevadas. Eso es lo que se haría. ¿Qué pasa con aquellas personas que están rodeadas totalmente de agua? ¿De qué lugares estoy hablando, jóvenes? De las islas de pequeño tamaño. Si son islas que pertenecen a un estado continental, hay una solución. ¿Cuál es? Esa población luego va a ser desplazada hacia el territorio continental. Pero ¿qué pasa de aquellas islas que son países en sí mismos? Dirá, profe, Cuba. Pero Cuba, aunque no lo crees, grande todavía. Nos referimos, podría ser, gracias Carlos Daniel, podría ser Barbuda o su vecina Antigua, que forman el estado Antigua y Barbuda. Podría ser, sí, Carlos Daniel, pero la situación es más crítica en estos dos lugares de Oceanía. Son estados insulares muy pequeños. Uno de ellos ya lo conoce porque lo mencioné en la semana 1. ¿Recuerda nuestra primera semana, jóvenes de clase? Ajá, muy bien, Piero, sí recuerda. Le mencioné un lugar, un país que es el primero en amanecer. Es el primero donde es año nuevo. Es el primero porque está cerca al meridiano de 180 grados, a la línea de cambio de fecha, Kiribati. Yo lo escribí, Kiribati. Kiribati tiene ese problema. Pero peor que Kiribati está, y ahí también lo escribo. ¿Qué dice ahí? Otro estado de Oceanía. No es el nombre de un chicle, por si acaso. Tuvalu. Así se llama el país. Para que compare con el Perú nada más. Dígame.
El Nevado Huascarán, el monte más alto del Perú. ¿Qué altitud tiene en su cima? El punto más alto del Perú. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar registra? Muy bien, Nicolás. 6.746 metros sobre el nivel del mar. Ese es el punto más alto del territorio nacional. Ahora voy a escribir en el chat a cuántos metros llega el punto más alto en Tuvalu. Ahí va. Ya. ¿Qué opina al respecto? Tus impresiones, por favor. Algunos se han caído de repente. Levántese. Otros se han atragantado mientras estaban de repente comiendo algo. Otros dicen, profesor, seguramente se ha equivocado, ¿no? Le ha faltado digitar un par de números. No, jóvenes. Es real. Aproximadamente 4 metros sobre el nivel del mar. Correcto, Yanli. No solamente su cerro. Si su casa es de 2 pisos o 3, su azotea es más alta que el punto más elevado de Tuvalu. Más allá de lo anecdótico de la cifra, jóvenes, dígame, ahora sí hablando en serio, si usted fuese un habitante de Tuvalu, ¿estaría ante una crisis o no, cree usted? ¿Es o no una crisis? Claro que sí. Estaría prácticamente condenado a tener que dejar su país, y no por guerra, no por desempleo, no por terrorismo, sino ¿por qué? Por cambio climático. Prepárese para escuchar bastante esa terminología a lo largo del siglo XXI que recién comienza. Veremos más casos de desplazados o refugiados climáticos. Hasta hace poco nada más uno escuchaba la palabra refugiado y lo relacionaba con temas políticos y económicos, nada más. Ahora hay que agregarle refugiados ambientales o climáticos, que sería el caso de la gente de Tuvalu, si es que quiere desarrollarse, ¿no? Bien, otras consecuencias, mayores tormentas eléctricas y deshielo en el caso del Perú del glaciar Pastoruri. Si usted de pequeño fue al Pastoruri en Ancash, guarde sus fotos, porque cuando usted quiera regresar es probable que ya no exista hielo ya. Ahora bien, hemos visto la parte más cruda del cambio climático, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin embargo, la comunidad internacional ha desarrollado herramientas para contrarrestar esta gran amenaza. Y claro, en el seno de las Naciones Unidas, ¿qué cosa tenemos? La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, siglas CMNUCC en español. Se adopta como base para una respuesta mundial al problema del cambio climático. ¿Cuándo? En 1992 se adopta esta convención. En Río de Janeiro se desarrolló la Cumbre de la Tierra, también llamada Río 92. Objetivo: estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, especialmente que gas jóvenes. Si le preguntan cuál es el principal responsable, ¿qué responde usted? ¿Metano? ¿Óxido nitroso? ¿Gases fluorados? No. El principal responsable es el dióxido de carbono, es el CO2. Esta convención entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Al año siguiente se desarrolló la primera conferencia entre los países. A los países, como se menciona abajo, se les llama ¿de qué manera? Ahí lo estoy encerrando en una elipse. Son 197 estados en la actualidad. ¿Cómo se les llama? Partes. Entonces, al año siguiente se realizó la primera conferencia de las partes. ¿Pero usted se imagina estar diciendo eso?
Primera conferencia de las partes. Jóvenes, ¿cuáles son las siglas de conferencia de las partes? Escríbalo. Tiene que familiarizarse con esas siglas. Conferencia de las partes, ¿qué sale? COP. Que la primera la llamaremos, desde luego, COP 1. Escribe en el chat. ¿En qué año se realizó la COP 1? Y le estoy diciendo que el primer evento fue un año después de la entrada en vigencia de esta convención marco. Un año después sería entonces 1995. La COP 1, desarrollada en la capital de Alemania, sí, esto no se menciona ni en el libro, ni en el boletín, ni aquí en la diapositiva. Es un dato que le estoy agregando para que entienda qué son las COPs. Pues. La COP 1 se realizó en el año 95 en la ciudad de Berlín. Muy bien. Se desarrolla el año siguiente la COP 2 y aquí viene la COP más importante dentro de las primeras. ¿Cuál es? La COP 3. La COP 3 se desarrolló ¿en qué año, jóvenes? Sigue la hilación. COP 1, 95. COP 2, 96. COP 3, 1997. ¿En qué ciudad japonesa? ¿En qué ciudad japonesa? En Kioto. ¿Y se logró llegar a un acuerdo? Sí, jóvenes. Salió humo blanco, por así decirlo. Nombre de este documento, nombre de esta herramienta, de este instrumento internacional. Protocolo de Kioto. En la COP 3 nace el protocolo de Kioto. Objetivo, reducir 6 gases de efecto invernadero, al menos en un 5%, con respecto al nivel de contaminación de 1990, y no en el tiempo inmediato, sino para el periodo 2008-2012. Dígame, jóvenes, lo que se le pidió a los países en el protocolo de Kioto, ¿cree usted que fue exagerado? Para nada, era accesible. ¿Por qué? Porque si en 1990 contaminaban como 100, se les pide que para el 2012, como máximo, contaminen como ¿cuánto? Si antes contaminaban como 100, se le pide que contaminen como ¿cuánto? Como 95. O sea, solamente una merma de 5%. Nada más. Y esto se le exigió a todos los países del mundo. Esto lo expliqué al inicio. Y esa es la principal diferencia entre el Acuerdo de París y Kioto. No. ¿Quiénes tenían que cumplir esta meta de reducir 5%? Los países industrializados, dentro de los cuales no está el Perú, pues. Y ahora ya se imagina la respuesta a esta pregunta. ¿Se cumplió o no lo estipulado por Kioto, jóvenes? A pesar que la meta no era muy ambiciosa, ¿no? Uno diría, profesor, seguramente lo cumplieron. No se cumplió, jóvenes. Un saludo a la bandera. Y llegó el 2012, el año en el cual se debía cumplir Kioto. Y como no se logró la meta, habían dos opciones. Extender o no el protocolo de Kioto. Jóvenes, en la COP 18 desarrollada en la capital de Qatar, en la ciudad de Doha, en la COP 18, finalmente, ¿qué se estableció? Extender la vigencia de Kioto, ¿hasta qué año? Hasta el año 2020. Pero claro, no íbamos a esperar recién hasta el 2020, el año de la pandemia, para ver recién, uy, ¿y ahora qué hacemos? Ya proyectándose hacia el futuro, jóvenes, en la COP 21, desarrollada en París el año 2015,
se aprueba un acuerdo más ambicioso que involucra a un grupo o a todos los países del mundo, jóvenes? El Acuerdo de París involucra a todos. Aunque, como dice, lea el tercer guión, ¿qué dice? ¿Cómo los involucra? Con responsabilidades comunes, pero y esta palabra es clave, comunes pero diferenciadas. ¿Qué más se acuerda? Reducir los gases de efecto invernadero a través de 3 acciones: mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Y esto también es importante porque se establece un límite del cual no debemos pasar, jóvenes. ¿Cuál es este? Evitar que la temperatura se incremente a más de ¿cuánto? Escríbalo. A más de 1.5 grados centígrados. Pero he aquí el dato terrible. Que no llegue a un incremento de 1.5. ¿Con respecto a qué temperatura? Porque hay que tomar una referencia. Con respecto a los tiempos preindustriales. Dígame, ¿en qué siglo culmina la etapa preindustrial de la humanidad? Con la revolución industrial. ¿Qué siglo, jóvenes? Primera etapa de la revolución industrial. Siglo XVIII, o sea, mediados de los 1700. Es con respecto a esa temperatura. Y dígame, desde mediados del siglo XVIII a inicio del siglo XXI, ¿usted cree que hemos elevado ya la temperatura algo? ¿Sí o no? Sí se ha elevado. Claro, no ha llegado a 1.5. Pero yo recuerdo, jóvenes, cuando explicaba en clases del 2016 todo lo que tiene que ver con el protocolo de Kioto, yo decía con mucha esperanza que para llegar al 1.5 falta bastante. Déjeme decirle que usted, que es que son los alumnos, que él les dicto en este nuevo ciclo por primera vez, porque es día lunes, este tema, ya la cifra es distinta a la que di en el ciclo anterior. Aquí va, jóvenes, lo que ya hemos aumentado de temperatura. Poco más de 1.1 grado centígrado. O sea, jóvenes, no tenemos mucho margen de acción. Estamos a solamente cuántas décimas de llegar al 1.5 que nadie quiere llegar. A menos de 0.4, porque en realidad, jóvenes, es un poquito más de 1.1. Yo lo he redondeado. Es más, pude haber redondeado inclusive hasta 1.2, ¿ah? Pero decidí bajarlo a 1.1, ¿ya? Tampoco para ponernos tan tristes. Menos de 0.4, jóvenes. O sea, la suerte está echada, muchachos. Solamente queda esperar. Dejemos el cambio climático y hablemos ahora de un problema que mencioné cuando vimos en las primeras diapositivas, la capa de ozono. Otro problema es la destrucción de la capa de ozono. Datos sobre la capa de ozono: se ubica en la estratosfera, absorbe, filtra y refleja la radiación UV, es afectado por el uso de cloro proveniente de los CFC. ¿Qué son los CFC? Son los clorofluorocarbonos, que son gases artificiales creados por el hombre en laboratorio, utilizados especialmente ¿para qué? Como propelente en los sprays y como refrigerante en algunas industrias. Su reducción, se refiere a la capa de ozono, amenaza la vida, genera cáncer de piel, cataratas oculares, afecta al fitoplancton. En el año 87 se firmó el Protocolo de Montreal
en Canadá, que entró en vigor en el año 89. Objetivo, reducir la emisión de clorofluorocarbonos. Y digamos que ha tenido relativo éxito, ¿ah? Y por último, jóvenes, antes del receso, tenemos los organismos que están adscritos al ente rector de la Política Nacional del Ambiente. Obviamente es el MINAM. ¿Qué es el MINAM? Son las siglas del Ministerio del Ambiente. Diseña, establece, ejecuta y supervisa la Política Nacional del Ambiente. Y aquí están los organismos adscritos. El CENAMI, el IGP, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el CERNAM, OEFA, que pone multas a las empresas que contaminan, el SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, y el INAIGEN, que monitorea a los glaciares del país. Todos estos adscritos al MINAM. Bien, vamos a pausar. Con respecto a la contaminación del aire, jóvenes, primero hay que definir en qué consiste, y así tenemos que es un problema originado por sustancias químicas en la atmósfera en cantidades y en duración que causen daño a las plantas, a los animales y al hombre, o sea, a los seres vivos. Identificamos dos tipos de fuentes. En sitios abiertos, puede ver en las imágenes el parque automotor que contamina las ciudades, los rellenos sanitarios, especialmente informales, llamados basureros, y la tercera imagen corresponde a las chimeneas humeantes de las fábricas en zonas industriales. Pero también hay contaminación en sitios cerrados. El humo del cigarrillo, ¿no? Tenemos aquí el mal estado de algunos artefactos domésticos, como la cocina o las estufas, el polvo en general. Datos sobre la contaminación del aire en el Perú. Primero, ¿existe un marco legal que regule este problema? Y la respuesta es sí. Pero como muchos casos jóvenes, leyes en el Perú existen por doquier. ¿Cuál es el problema? Y usted se ha dado cuenta, por ejemplo. Por ejemplo, estamos en estado de emergencia. Otro. Hay un toque de queda en Lima a las 9 de la noche. Pero, dígame, por su barrio, 9 p.m. y todos están en su casita. No. Y la norma existe. Hay normas que prohíben el ingreso a las playas, pero hay gente que se las ingenia y se mete a la playa. O sea, la cuestión no es que no hayan normas. En primer término, es saludable de que haya normas, porque no sería peor. Pero no basta con que hayan normas. En este caso sí tenemos una norma, un marco legal. ¿Cuál es? La Ley General del Ambiente. ¿De qué trata? Establece las responsabilidades para la empresa pública o privada, ¿no? En relación a las emisiones que puedan generar impactos negativos al ambiente, la salud y los recursos naturales. Algunos instrumentos para lograr esta gestión ambiental, ¿cuáles serían? Los ECA. ¿Qué son los ECA? Los estándares de calidad ambiental. Y los límites máximos permisibles. Hasta cuánto se puede contaminar en un determinado lugar. Por ejemplo, usted dirá, profesor, ¿a qué se refiere? Un ejemplo. Jóvenes, todo transporte público contamina, ¿correcto? Ah, bueno, disculpe. Todo transporte público motorizado contamina. Porque sí, transporte público también es la bicicleta o la patineta, ¿no? Todo transporte público motorizado contamina. ¿Es correcto o incorrecto eso, jóvenes? Todo transporte público motorizado contamina. Es correcto, ¿ya? Es correcto. Profesor, entonces, si todo transporte motorizado contamina, y la idea es no contaminar el ambiente, entonces que queden prohibidos los camiones, los trailers, los automóviles, todos, jóvenes. Si hacemos eso,
¿qué pasa con nuestra calidad de vida? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cuánto se demorarían las personas en llegar a su trabajo? En transportar la mercadería. Jóvenes, no queda otra que aceptar que exista transporte que contamine. Ahora bien, si de todas maneras va a contaminar, ¿qué es lo que sí podemos regular? Que no utilice, por ejemplo, petróleo con alto contenido de plomo. Ahí viene la regulación. Entonces, profesor, por ejemplo, lo ideal serían autos eléctricos, pero son muy caros y no están masificados. Entonces, por mientras, ¿qué podemos hacer? Comparemos entre un auto petrolero y uno gasolinero. ¿Cuál es menos dañino? En promedio, el gasolinero es menos contaminante. Y entre un gasolinero, ¿sí? Un gasolinero y uno con GLP, ¿cuál es menos contaminante? El de GLP. Y si comparamos el de GLP con el de GNV, o sea, gas natural vehicular, ¿cuál es menos contaminante? El último. O sea, sí existen mecanismos para reducir, por ejemplo, la contaminación, la cantidad de plomo que debe llevar, el uso de biocombustibles. Corresponde monitorear y evaluar la calidad del aire a las siguientes instituciones. Tenemos 4. DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental y pertenece al Ministerio de Salud. El CENAMI, que está adscrito al MINAM, realizan el monitoreo en las zonas de atención prioritaria. DIRESA, que es la Dirección Regional de Salud Ambiental, depende de cada región política. Y OEFA, organismo adscrito al MINAM. Acuérdese, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. ¿Cuáles son los principales contaminantes en nuestro país? El monóxido de carbono, el dióxido de azufre, emitido especialmente en refinerías, causantes de lluvia ácida, el dióxido de nitrógeno y el ozono. Pero claro, no se refiere aquí al ozono de la estratosfera, sino al ozono troposférico, de la parte baja. Ejemplos de actividades que contaminan: la basura, ¿no?, que está en las calles, las refinerías petroquímicas, el parque automotor y, por ejemplo, las ladrilleras, que tienen hornos desde sus chimeneas, pues, expulsan gases contaminantes. Bien, jóvenes, vamos con la primera pregunta. En una clase de geografía se menciona que la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. En ella, cerca del 80% de su masa se encuentra dentro de la baja atmósfera, es decir, en los primeros 18 kilómetros de la superficie terrestre, cerca de la línea ecuatorial. Por la presencia de estos gases se generan condiciones propicias para la vida. De lo descrito, identifique los enunciados correctos sobre esta capa gaseosa. A ver, ¿qué es correcto sobre la atmósfera, jóvenes? Su composición principal son los gases termorreguladores y el monóxido de carbono. A ver, lo leo, ¿verdadero o falso? Los leo. ¿Verdadero? Los gases termorreguladores, que son el vapor de agua y el dióxido de carbono, ¿son los principales componentes de la atmósfera? Falso. Los principales componentes son el nitrógeno y el oxígeno. ¿Recuerda que le pregunté? Y encima dice monóxido de carbono. La primera es falsa, tenga cuidado. 2. El vapor de agua, el argón y el nitrógeno son parte de su composición natural. Verdadero. 3. Se determina que a menor altitud existe menor densidad de gases y menor presión. Eso es falso. Los gases más pesados están en la parte baja, en la troposfera. Hay mayor densidad aquí abajo por gravedad. Y la última, por encima del límite superior de la troposfera, encontramos la capa de ozono. Verdadero, porque está en la estratosfera, está por encima de la troposfera. Por tanto, la clave sería la letra D. 2 y 4. ¿Todos marcaron la D? ¿Les salió la D a todos?
Ya, miéntame. Sí, ya, muy bien. 2. La atmósfera es una mezcla compleja de gases que rodean la Tierra, tanto naturales como de origen humano. Mira, profe, ¿cuáles son gases de origen humano? Por ejemplo, los clorofluorocarbonos son de origen humano. Estos gases cumplen funciones determinadas, como por ejemplo hacer posible la vida. La mayor parte de la energía procedente del Sol llega a la superficie terrestre y se devuelve a la atmósfera en forma de energía infrarroja. Esta energía es retenida en la Tierra y genera consecuencias en ella. De lo descrito, este proceso se define como, muy bien, efecto invernadero. 3. Con respecto a la capa de ozono, ¿qué es verdadero o falso? Su función más importante es filtrar y transformar la radiación, sí, pero no la infrarroja, sino ¿cuál? La 1 es falsa, porque, claro, para que sea correcta debió decir ultravioleta, no infrarroja. 2. Esta capa se ubica entre el límite superior de la mesósfera y la estratosfera. Pregunto, ¿está en el límite superior de la mesósfera que está por encima de la estratosfera? Falso. En este espacio se filtra, en este espacio se filtra, absorbe y refleja la radiación UV verdadero. Y vamos a la última. El ozono troposférico es también importante en la filtración, en el filtro de la radiación ultravioleta. Eso es falso, porque dice ozono troposférico, para que sea verdadera debió decir ozono estratosférico. Recuerde que el ozono aquí abajo es contaminante, más bien. La clave es la letra C. Todas son falsas, jóvenes. Menos una. La tercera. Y la última. En los últimos años en nuestro país se ha generado de forma recurrente una variedad de desastres de origen hidrometeorológico, como sequías y heladas en zonas altoandinas e inundaciones en la costa norte, respectivamente. La institución pública adscrita al MINAM, que estudia estos sucesos y también, por ejemplo, reporta sismos como los ocurridos en Ica esta semana que pasó. ¿Cuál es este ente? El IGP, el Instituto Geofísico del Perú. Muy bien, ahora jóvenes, vamos a presentar el archivo correspondiente a Ica. ¿Cuál es el tema de cívica de esta semana? A ver, escríbalo. Una sola palabra es transversal a todo el tema. A ver, vamos a encontrarlo ahorita. Acá está. Muy bien. El tema a desarrollar el día de hoy es el de patrimonio. Dígame, Machu Picchu, que todos conocemos, ¿es un ejemplo de patrimonio natural o cultural? Responderán correctamente aquellos que han leído el boletín y no se van a dejar sorprender por mi pregunta. Es más, hasta pueden estar pensando, profesor, la pregunta está mal planteada en realidad, porque solamente nos da entre dos opciones, A o B. Es correcto. A ver, jóvenes, entonces, si no es ni A ni B, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos tipos de patrimonios existen? No se olvide, según la UNESCO, que es la entidad de Naciones Unidas que tiene que ver con este tema, el patrimonio puede ser natural, cultural o como en el caso de Machu Picchu. ¿Qué patrimonio? ¿Cómo se llama aquel patrimonio que mezcla esos dos aspectos? Porque en Machu Picchu vemos eso. Vemos lo cultural, que son las construcciones incas, las paredes, y vemos lo natural, que es la montaña y la vegetación. Mixto, muy bien, Talía.
Mixto. Ah, claro. Y antes de mixto es mundial, obviamente, ¿no? Claro, es mundial, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Bien, veamos qué le parece nuestro primer esquema. En este esquema sintetizamos toda la clase, jóvenes. El patrimonio primero lo vamos a ver desde dos perspectivas. La primera, a nivel nacional. Lo llamaremos patrimonio de la nación. Es el designado por el Estado peruano a través de dos ministerios. Jóvenes, el patrimonio cultural en el Perú es designado, preservado, protegido ¿por qué ministerio? Ya sabe, siglas nomás, ¿ah? ¿Qué ministerio designa o tiene que ver con el patrimonio cultural? ¿Qué ministerio, jóvenes? El MINCUL, el de cultura, el MINCUL. Y la otra pregunta, ¿y cuál es el ministerio en el Perú que tiene que ver con el patrimonio natural y su preservación? También puede colocar las siglas nada más, si cree conveniente. El MINAM, ¿ya? El MINAM para patrimonio natural y el MINCUL para patrimonio cultural. Ya que estamos hablando ya del Perú, el Ministerio de Cultura clasifica el patrimonio cultural en cuántos tipos, jóvenes. Primero, ¿en cuántos? En 5. Recordando que podrían ser 6 si es que usted recuerda que el material se subdivide en dos. Patrimonio material, ¿qué? ¿Cómo le llamamos a ese patrimonio que se puede llevar de un lugar a otro? Como huesos, vasijas, mantos, mueble. Y así como hay mueble, también hay patrimonio material, ¿qué? Inmueble. Ejemplo, iglesias, cementerios, cavernas, fortalezas, porque nos referimos a sitios. Le mencioné que también podemos estudiar el patrimonio tomando en cuenta el alcance mundial. Tomando en cuenta el alcance mundial, ¿de qué institución estamos hablando? Escríbala. ¿Cómo se llama el organismo de la ONU que designa el patrimonio común de la humanidad? No es la UNICEF, no es el Banco Mundial, no es el FMI, no es la FAO, es la UNESCO. La UNESCO clasifica el patrimonio en tres tipos: cultural, natural y, como Machu Picchu, mixto. Ahora sí hablemos primero del patrimonio de la nación, ya del Perú. Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia y está constituido por el territorio que lo ocupa, su flora y fauna y todas las creaciones de las personas que la han habitado. Ahí tenemos algunos ejemplos: patrimonio cultural, la Ciudadela de Caral; patrimonio natural, el Parque Nacional Huascarán, en Ancash. Con respecto al patrimonio cultural, ¿qué dice la ley sobre patrimonio cultural? Que es toda manifestación del quehacer humano. Pero si usted deja ahí la definición, habrá un problema. Hasta una caricatura hecha por usted en este momento en su blog, si dejamos ahí la definición, según la ley, también sería patrimonio cultural, porque es una manifestación de usted, y usted es un humano. Pero no basta solamente con ello. ¿Qué le agregamos? Que tiene un valor y significado paleontológico, arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal. ¿Qué significa, jóvenes, que sea expresamente declarado?
que hay una norma que lo protege. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si solamente se considerase patrimonio cultural aquello que está normado por ley? Echa la ley, echa la trampa. Ante nuevos hallazgos, los huaqueros, al no haber ley que proteja un nuevo hallazgo, un cementerio recién encontrado, tendrían carta libre para llevarse los huesos, para llevarse los huacos. Entonces, en la ley, ¿qué se le agrega? ¿Qué dice? Son dos casos, son entonces dos aspectos. Uno, expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Eso es importante. O sea, que se infiera que es patrimonio cultural. Ahora es verdad, esta última parte es muy subjetiva, ¿no? Ya corresponderá a los expertos trazar la línea que defina, ¿no? Hasta dónde llega esa presunción. Tenemos ahí, en cambio, un patrimonio que sí es declarado expresamente. Nos referimos al centro histórico de la Ciudad Blanca. El, el Ministerio de Cultura clasifica el patrimonio cultural de la siguiente manera. Patrimonio material inmueble. Ya explicamos a qué se refiere. Ejemplos. El Templo de las Manos Cruzadas de Cotox, la Casona de San Marcos, que está en la foto, y el Santuario de la Virgen del Chapi, allá en Arequipa. Patrimonio material mueble. Son bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Ejemplo, en la foto, el Urpu, o Aríbalo incaico, y una escultura de la colonia llamada La Muerte. Pero no solo tenemos el patrimonio material. Estudiantes, una vasija es un claro ejemplo de ¿qué? ¿De patrimonio material o inmaterial? Una vasija, un ceramio, es material, no quedan dudas, es material. Ahora escuche bien la pregunta. La técnica empleada por el maestro y transmitida de generación en generación para la consecución de ese ceramio es patrimonio material o inmaterial. Eso es inmaterial. Muy bien, ha encontrado la diferencia. No solamente las técnicas, sino en general los conocimientos, los usos y costumbres que son transmitidos de generación en generación. También se le llama cultura viva. Otro sinónimo, patrimonio intangible. Ejemplo, el folclore, la medicina tradicional. Y dentro de estas jóvenes hay que admitir, la pasada de cuy es patrimonio inmaterial. De repente usted de pequeño le han pasado el cuy. Pobre cuy. El arte popular. Es correcto, Yasli, también los famosos baños de florecimiento, las leyendas, conocimientos, etcétera. Segunda parte, patrimonio documental. Cuidado porque alguien podría decir, profesor, pero si hablamos de revistas, periódicos antiguos, libros, enciclopedias, ¿acaso los libros no se pueden mover de un lugar a otro? Y yo respondería que sí. Y ante ello, un alumno escéptico diría, entonces, profesor, los libros, según lo que hemos visto, serían qué tipo de patrimonio. Si alguien podría llegar a pensar eso y no es jalado de los cabellos. Tomando en cuenta lo que he mencionado, uno podría asumir que los libros son patrimonio ¿qué? Material ¿qué? Porque se pueden tocar, material. ¿Mueble o inmueble? Un libro, jóvenes. Claro, sería material mueble. Ahora escuche bien. Los libros, las enciclopedias, las crónicas, a pesar del razonamiento que hemos seguido, según el Ministerio de Cultura, no son parte del patrimonio material mueble. Hay un grupo especial para este tipo de patrimonios y se llama patrimonio documental, por el tipo de información y el cuidado que hay que tener con ellos. ¿Correcto? Entonces ya sabe,
Si bien es cierto, los libros se pueden mover, quiero que lo escriba. Los libros, las enciclopedias, corresponden a qué tipo de patrimonio. Documental. Entonces ya está zanjado el asunto. ¿Ah? Porque a veces suelen preguntar esto, ¿no? Ya expliqué las dos razones. Uno, por el tipo de información que tiene. ¿Ya? Y segundo, que es la parte que no requiere dudas, ¿ya? Y es casi autoritaria, es la siguiente. Porque así lo ha decidido el Ministerio de Cultura. Se acabó. Se refiere a la documentación que se conserva en archivos e instituciones similares. Ejemplos: materiales impresos como libros, periódicos e información grabada por medios digitales. O sea, también podemos hablar de medios audiovisuales. Los otros dos últimos son más sencillos de identificar. Se llaman patrimonio subacuático e industrial. El subacuático se refiere a todos los vestigios sumergidos en el agua, en forma periódica o continua. Por lo menos, ¿qué tiempo, jóvenes? Para hablar de patrimonio subacuático, esos vestigios tendrían que estar hundidos por lo menos ¿qué tiempo? 100 años. 100 años. Algunos ejemplos. Un asentamiento prehispánico en la laguna Calacaño, en Junín. Profe, ¿qué pasó ahí? Jóvenes, las lagunas que usted observa en el Perú no siempre han tenido el mismo nivel de agua. Ha habido épocas en las cuales el nivel ha sido mayor y otras donde ha sido menor. Cuando el nivel en siglos anteriores ha sido menor, la ribera se encontraba en un sitio distinto al actual. En esa ribera antigua, en ese espacio seco, los pobladores de la época construyeron algún tipo de aldeas o infraestructura en general. Pasados los siglos, el nivel de la laguna aumentó, quedando sumergidos esos lugares. Ese es un ejemplo del primer caso. Y lo otro, lo clásico, ¿no, jóvenes? Las embarcaciones hundidas en la época de la colonia. Recuerde que muchos de estos galeones salían del puerto del Callao llenos de ¿qué? Llenos de oro y plata, los cuales, por ejemplo, activaban la angurria de qué tipo de personajes, a veces a sueldo y otras por sí mismos. ¿Quiénes asolaban el puerto del Callao en la época de la colonia, jóvenes? Y su objetivo era llevarse ese botín, oro y plata de los galeones españoles, los piratas y los corsarios. Producto de estas bregas, muchos barcos naufragaron. Los barcos, por ejemplo, que se puedan encontrar en algunas partes cercanas al litoral peruano, serían ejemplo de patrimonio subacuático. Y por último, el patrimonio industrial. Son todos los bienes inmuebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales. Ejemplo, el primer ascensor instalado en nuestra ciudad fue el edificio Rimac o Casa Roosevelt, que está en la foto. ¿Alguna vez ha estado por ahí, jóvenes? ¿Alguna vez ha caminado por ese lugar y ha visto de frente a la Casa Roosevelt? Ya, digan la verdad, ¿sabía que era la Casa Roosevelt? No mienta. Ya, ahora lo sabe. Es más, profesor, ¿me puede ayudar porque no me ubico? Ya. Si usted estuviese tomando con su cámara una foto como esa, a la izquierda de esa foto está el Sheraton. Esto va para que se ubiquen algunos, ¿ah? A la izquierda de la foto estaría el Sheraton. Y a la derecha, ¿qué tendríamos? El Palacio con sus leoncitos y sus gradas para que usted emule la película Rocky subiendo las escaleras. El Palacio casi digo, casi me gana
El inconsciente. Iba a decir de la injusticia, no, el Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia, no de la injusticia. Sí, y si ahí está el Palacio de Justicia, también no muy lejos está el famoso Jirón Azángaro. Ha lateado, como dice usted a veces, por dicho Jirón. Claro, también es verdad. A la espalda del Sheraton, por el otro lado, está el centro cívico, donde funciona, en la parte baja, en la planta baja, un centro comercial. Bueno, dígame, con lo que he mencionado, ¿se ha ubicado o no se ha ubicado? Claro que se ha ubicado. Ya dígame, le dije, profe, al frente, a la izquierda, a la derecha. Profe, ¿y atrás qué cosa estaría? Atrás estaría el monumento a Grau. Y la última, jóvenes. ¿Y qué estaría debajo? Profe, abajo no hay nada, pues está el subsuelo. No, que hay algo abajo. La estación central del Metropolitano. Ya, si con lo que he dicho no se ubica, ya más no puedo hacer. ¿Eh? Esa es la Casa Roosevelt. Ahí tenemos el primer ascensor llegado a Lima, jóvenes. También tenemos la primera máquina de rayos X, ¿no? Y esto gracias a Eulogio Fernandini. Conservación y defensa del patrimonio cultural de nuestro país. Como ya dijimos, es el Ministerio de Cultura el responsable de todos los aspectos culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto a otros niveles de gestión en todo el país. Primero mencionemos dos direcciones del Ministerio de Cultura. Primero, como su nombre lo indica, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, siglas DGDPC. Como dice su nombre, se encarga de la defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales, ¿no? Parece una policía cultural. Pero jóvenes, de nada sirve tener el patrimonio bajo 7 llaves. De nada sirve tener el patrimonio solamente para que puedan acceder a él los expertos. Parte de ese patrimonio podría ser exhibido, claro claro está, en las condiciones adecuadas. ¿Cómo se llaman estos lugares, jóvenes, donde se exhibe el patrimonio? Y usted en el colegio ha visitado estos lugares N veces. Los museos. Y para ello se cuenta con la Dirección General de Museos. Aparte de estas dos direcciones, tenemos dos entidades adscritas al Ministerio de Cultura. El Archivo General de la Nación, en realidad debió decir AGN, Archivo General de la Nación, y la Biblioteca Nacional del Perú. La primera, que es la menos conocida, porque sobre la biblioteca hemos escuchado bastante, jóvenes. Debe haber usted, al menos una vez en su vida, no ido a la Biblioteca Nacional. Sobre el archivo, ¿qué hace? Resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI. Buena parte de nuestras crónicas se encuentran en el Archivo General. Y ahora puede ver usted las amenazas al patrimonio cultural. Jóvenes, vamos a usar al lanzón monolítico como referencia de un grupo y otro. ¿Todos se ubican en la imagen el lanzón monolítico? ¿Identifica el lanzón o no? ¿Se puede ver? Claro, está en la parte central. Lo que aparezca en la parte de la izquierda son las amenazas naturales, como la insolación, los cambios de temperatura. A ver, si tiene buena memoria, lo vimos en la semana 5 nada más. Los cambios de temperatura podrían afectar el patrimonio hecho de roca. Claro,
porque de día, si hace mucho calor, la roca se dilata y de noche se contrae y se comienza a rajar. En este caso, el patrimonio podría rajarse. Eso le podría pasar a las cabezas clavas que están a la intemperie. Muy bien, Nicolás. Nos referimos a la Jansly, a la meteorización física y dentro de esta, a la termoclastía. La erosión por el viento, sismos, erosión por lluvias, la humedad, las inundaciones, incendios forestales, avalanchas, también el crecimiento de la maleza. A la derecha del lanzón, en cambio, tenemos las amenazas de origen humano, la polución que se refiere a la contaminación, la negligencia de malas autoridades, minería informal, indiferencia ciudadana, tráfico ilícito, expansión agrícola, basura, huaqueo, construcción sin control, robo, invasiones y también vandalismo. ¿Ah? ¿Verdad? Por eso decía yo que los museos deben ser lugares donde especialistas en el tema deban dar las indicaciones adecuadas para su visita. Dentro de estas, como dice Jansly, está que en los museos no se pueden tomar fotos con flash. Profesor, ¿y eso por qué? Bueno, es una explicación más de corte de la física. Y dígame, sobre el vandalismo, ¿usted cuando visitó algún museo observó huellas de vandalismo en alguna parte? Cuando visitó las catacumbas de San Francisco en el centro de Lima, a unas cuadras nada más de la Plaza de Armas, y se internó por los subterráneos. Sí, ahí, rodeado de calaveras, de cráneos, de huesos, en el techo y en la pared. ¿Observó alguna inscripción en algún hueso? Lastimosamente sí. ¿Qué observó? Bueno, ¿no? Marcas, como quien dice, viva yo pasé por aquí, Brittany Pepelucho, toda la vida. O también, como muy bien menciona Yangley, cuando se realizó la COP20 en Lima, un año antes del Acuerdo de París, se desarrolló en Lima la COP20. Como no se logró ningún acuerdo importante, activistas de Greenpeace, Paz Verde, la ONG internacional, quisieron llamar la atención acerca de esta falta de compromiso de los gobernantes. Hasta ahí, muy bien, jóvenes, muy bien la medida tomada por Greenpeace, pero tuvieron la mala idea de hacerlo en las líneas de Nazca, generando, por ejemplo, un daño irreparable a la figura del colibrí. Eso ocurrió en diciembre del 2014, hace solamente 6 años y un mes. De repente recuerda el incidente. Claro, no fue a propósito, sí fue negligencia por parte de los activistas. Ahora, el patrimonio natural ya lo vimos, tenemos como ejemplos los manglares de Tumbes, el Amazonas, el bosque de peras de Guayay, en Pasco. En el caso del Perú, está constituido por todos los recursos naturales y ecosistemas regulados por los artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Perú. Están agrupados estos lugares en el SINAMPE. ¿Qué es el SINAMPE? El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Tienen carácter intangible y comprenden la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. ¿Qué más? Lo último, el patrimonio mundial, el patrimonio de la humanidad. Ya sabe, ¿qué entidad de la ONU determina el patrimonio de la humanidad? Ahí lo estoy encerrando en una elipse. Son determinados por la UNESCO. Para ser incluidos en la lista,
¿ya? Deben tener valor universal excepcional, que trascienda las fronteras nacionales y que signifique mucho para las presentes y futuras generaciones. Un bien puede ser excluido en la lista del patrimonio mundial. Así que ya saben, si no cuidamos nuestros patrimonios de la humanidad en el Perú, porque varios lugares del Perú son también patrimonio de la humanidad, la UNESCO puede retirar esa categoría. La UNESCO distingue tres tipos de patrimonios: cultural, natural y mixto. Así tenemos, dentro del inmaterial, no, el que es Huachaca, la técnica para construir este puente allá en Cusco. Material, tenemos aquí el Centro Histórico de Lima. Uh-huh. Y también en 2013 la UNESCO reconoció a 2 libros peruanos como Patrimonio Documental de la Humanidad. Se trata del Protocolo Ambulante de los Conquistadores, también llamado Libro Becerro, y Los Incunables Peruanos, a fines del siglo XVI y comienzos del XVII. Con respecto al patrimonio cultural mundial, ya sabe, hay material e inmaterial. Ejemplo de material: el Centro Histórico de la Ciudad Blanca, inscrito en el año 2000, la Ciudad Sagrada de Caral, inscrita en el 2009, el arte textil en la isla puneña de Taquile, en el lago Titicaca, inscrita en el 2008, esto es inmaterial. También es inmaterial el sistema tradicional de jueces de agua de Corongo, esto es en Ancash, inscrito hace solamente 3 años y algo más, 2017. Estos son materiales e inmateriales. Y también tenemos el patrimonio natural mundial. Ejemplos: el Parque Nacional Huascarán, inscrito en el año 85, el Parque Nacional del Manu, inscrito en el 87. Características, ya me imagino que las imagina, son formaciones físicas y biológicas como glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas. Hábitat de especies de animales y vegetales en peligro de extinción como arrecifes coralinos, etc. Son zonas naturales estrictamente delimitadas como parques nacionales. Y recuerde lo que le mencioné, la UNESCO contempla asimismo los paisajes culturales, ¿no?, representativos de la fusión entre la naturaleza y el hombre. Y lo último, jóvenes, el patrimonio mixto. Ejemplo, Machu Picchu, pero también el Parque Nacional del Río Abiseo es mixto. Ahora pregunto yo, natural en el río Abiseo es el río propiamente y el bosque tropical que lo acompaña. Dígame, en el Parque Nacional del Río Abiseo, ¿qué sería el aspecto cultural que le da la categoría de mixto? Y lo puede ver en la foto superior. Restos arqueológicos de la cultura Chachapoyas en San Martín. No me refiero a Cuela, que además está en Amazonas, sino, ¿qué complejo arqueológico? Y sale en una moneda de $1. Complete, el Gran Pajatén. En el Parque Nacional del Río Viseo está restos del Gran Pajatén. Y tenemos ahora las preguntas respectivas. Bien, jóvenes, antes de resolver la primera pregunta, dígame, en líneas generales siempre, ¿cuál es nuestra relación? Sí, la de los peruanos, con nuestro patrimonio. ¿Es saludable? ¿Es buena? En otras palabras, la mayor parte de peruanos cuidamos y respetamos nuestro patrimonio, nuestro legado que recibimos de los antepasados. Yo pienso igual que usted. En líneas generales es un desastre la forma como nos involucramos con nuestro patrimonio. Vamos a presentar un reportaje de Panamericana Televisión muy bien elaborado sobre la situación de algunas huacas en Lima Metropolitana. Es probable que al final del video su indignación llegue
a un límite pocas veces conocidos. Pero hay que mostrar el problema, jóvenes. Aquí va. Vamos a adelantar unos minutos.
Bien, jóvenes, ese es un reportaje para que vea, pues, el estado de nuestras huacas. Recuerde que dentro de la ciudad universitaria también hay una huaca, obviamente en buen estado, ¿no? Es la huaca Aramburú, ¿no? Más conocida como la huaca de San Marcos, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a resolver las preguntas. ¿Cómo nos va? Veamos. Pregunta número 1. En una propiedad de un empresario avícola, ubicado en la provincia de Barranca, cerca de la ciudad de Caral, han sido encontrados unas construcciones y objetos que presentan todos los indicios de formar parte del complejo antes mencionado. Identifique los enunciados correctos relacionados con el hallazgo en mención. Al encontrarse en su propiedad, todo lo hallado le pertenece al empresario. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Eso es falso. 2. Hasta su estudio y datación no son considerados patrimonio. Recuerda que subrayé un aspecto que no es necesario que formalmente sea nombrado patrimonio. También es falso entonces, porque hay presunción de serlo. Recuerda la famosa presunción. Claro, con eso tiene que ver. 3. Se encuentra dentro de la categoría de patrimonio histórico. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Ya, le digo un dato que no estaba en la diapositiva. Otra forma de clasificar los patrimonios es según la época. Si es anterior a la llegada de los españoles, le llamaremos arqueológico. Si es posterior, le decimos histórico. Si estamos hablando de Caral, jóvenes, ¿qué será? ¿Arqueológico o histórico? Arqueológico. Por eso es que la tercera es falsa. No se olvide eso último que le he mencionado. Y cuarto, tras ser reconocidos, también formarán parte del patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, porque Caral ya lo es. Caral ya lo es. La clave sería la letra D. Solamente 4. 2. Hablan sobre Pachacamac, sur de Lima. ¿Cuáles serían amenazas a este complejo arquitectónico? Veamos. ¿Será una amenaza en la costa central inundaciones periódicas? No. Eso de repente sería en la costa norte o en la Amazonía, donde las inundaciones sí son pues importantes. Bueno, no era profe. ¿Y si el fenómeno del niño? Sí, pero el niño no ocurre cada periodo de estación, sino cada 10, 20 años. Niños que generen lluvias de esa manera. Invasiones ilegales, sí. Movimientos sísmicos, sí. Vientos y neblinas, sí son propios de la costa central. Por tanto, sería la letra C. Todas menos la primera. 2, 3 y 4. Vamos a la tercera. El patrimonio de la nación tiene varias categorías y características. En relación a estas, determina el valor de verdad. Jóvenes, todas son verdaderas. En el Museo de la Electricidad de Barranco se expone una serie de objetos e inventos que formarían parte del patrimonio industrial. 3. Los instrumentos musicales utilizados por los incas son parte del legado cultural material mueble. 4. Los bienes relacionados con la vida de personajes ilustres de la vida nacional pueden ser considerados como patrimonio de la nación. Verdadero. Todas menos la primera. ¿Qué dice la primera? La técnica utilizada por los artesanos de San Pedro de Cajas en Junín en la elaboración de los preciosos mates burilados constituyen patrimonio material. Jóvenes, las técnicas y su transmisión, ¿es material o inmaterial? Es inmaterial. Por tanto, la clave, ¿cuál sería? La letra A. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y la última, jóvenes. La última. La propuesta del Estado peruano. En el año 2013, la UNESCO inscribió como patrimonio documental de la humanidad a un conjunto de manuscritos compilados en el libro Becerro o Protocolo Ambulante de los Conquistadores. Teniendo en cuenta sus características, este documento se encuentra bajo custodia ¿de quién? ¿Del Archivo General o de la Biblioteca Nacional Jóvenes? Y marcamos la A o la B, la letra B, el Archivo General de la Nación. Muy bien, jóvenes, vamos a pausar la grabación